En la pantalla parecían invencibles. Hoy, algunos no pueden caminar. Otros perdieron para siempre la posibilidad de cantar. Algunos luchan por comunicarse, por conservar el equilibrio o incluso por distinguir el rostro de la persona que tienen enfrente. Y una de estas estrellas acaba de revelar algo que cambió esta lista hace apenas unos días. Un cáncer incurable en etapa 4. Su nombre aparecerá al final. No estamos aquí para comparar cuerpos, ni para convertir una enfermedad en espectáculo. Tampoco vamos a repetir rumores sobre personas que supuestamente viven sus últimos días. Todos los famosos de esta lista siguen vivos al momento de preparar este video. Lo que veremos son diagnósticos confirmados, consecuencias reales, y la manera en que cada uno intenta conservar una parte de la vida que conocía. Algunos tuvieron que abandonar el escenario que los hizo famosos. Otros continúan trabajando, aunque cada movimiento exija una estrategia. Y en varios casos, la imagen que el público conserva pertenece a una época que ya quedó muy lejos. Son 15 famosos, 15 historias distintas, y una misma pregunta. ¿Qué queda de una estrella cuando la enfermedad le arrebata precisamente aquello que la convirtió en inolvidable? Durante décadas, bastaba una mirada de Tim Curry para llenar toda la pantalla. Fue el extravagante Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, el aterrador payaso de It y uno de esos actores capaces de pasar de la comedia al miedo sin perder su identidad. Pero en 2012, su vida cambió en cuestión de minutos. Curry estaba recibiendo un masaje cuando la persona que lo atendía notó que algo no estaba bien y pidió una ambulancia. El actor había sufrido un derrame cerebral. La recuperación fue larga. Tuvo que trabajar de nuevo el habla y quedó con graves limitaciones de movilidad. Más de una década después, él mismo reconoció que todavía no puede caminar y que depende de una silla de ruedas para desplazarse. La diferencia entre el Tim Curry de los años 70 y el hombre que aparece hoy en convenciones o reuniones con antiguos compañeros es impactante. Pero reducir su historia a ese contraste sería injusto. Curry no desapareció, continuó prestando su voz a personajes, participó en eventos y cuando habló públicamente de lo ocurrido, conservó el humor seco que siempre lo distinguió. En 2026 cumplió 80 años. Su historia actual no es la de una despedida anunciada, sino la de un hombre que continúa adaptándose a las consecuencias permanentes de aquel derrame. Y si para Tim Curry la enfermedad cambió su manera de moverse, la siguiente estrella perdió algo todavía más ligado a su identidad, la voz con la que había conquistado al mundo. Para millones de personas, Linda Ronstadt no era solamente una cantante. Era una voz capaz de atravesar el rock, el pop, la música tradicional mexicana y las grandes baladas sin dejar de sonar completamente suya. A comienzos de la década pasada, algo empezó a fallar. Ronstadt notó que ya no podía controlar su voz como antes. Primero se habló de enfermedad de Parkinson. Más tarde, el diagnóstico fue revisado y se identificó una condición neurológica distinta, parálisis supranuclear progresiva. El nombre puede sonar lejano, pero su consecuencia fue brutalmente sencilla. Linda Ronstadt dejó de poder cantar. No perdió el conocimiento de la música, no olvidó cómo debía sonar una frase. Lo que perdió fue el control muscular necesario para producirla. Para alguien cuya vida entera había estado organizada alrededor de la voz, aquello no significó solamente retirarse de una profesión, significó despedirse de una parte de sí misma. Ronstadt ha continuado hablando de su herencia mexicana, de la cultura fronteriza y de la música que marcó su vida. En julio de 2026 cumplió 80 años. Sigue viva y mantiene una presencia pública discreta, pero el escenario quedó atrás y con él una experiencia que ninguna grabación puede devolverle por completo. Antes de seguir, quiero proponerte algo distinto. No escribas quién te parece más enfermo. Escribe el nombre de la estrella que te devolvió, aunque fuera por un segundo, a una película, una canción o una época de tu propia vida. Solo un nombre, porque esta lista también habla de nuestra memoria. La siguiente historia pertenece a una mujer que durante años hizo reír al público, incluso mientras su propio cuerpo comenzaba a dejar de responderle. Christina Applegate creció frente a las cámaras. Para una generación fue Kelly Bundy en Married with Children. Para otra, fue la protagonista de Dead to Me, una comedia oscura en la que cada gesto dependía del ritmo, la energía y la precisión física. En 2021, mientras trabajaba en esa serie, recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple. Después comprendió que algunas señales habían aparecido mucho antes: entumecimiento, debilidad y una pierna que no siempre respondía como debía.
La producción tuvo que detenerse. Cuando regresó, muchas escenas fueron adaptadas a lo que su cuerpo podía hacer. Applegate necesitaba ayuda para desplazarse, más tiempo para recuperarse y una forma completamente nueva de enfrentarse a un oficio que había realizado desde niña. En 2026 contó que pasa gran parte de sus días en cama porque moverse puede provocar dolor. Aún así, protegió una rutina que para ella se volvió enorme: llevar a su hija a la escuela cuando le es posible. Ese mismo año pasó varios meses hospitalizada. Los detalles médicos se mantuvieron en gran parte privados. A comienzos de agosto regresó a casa y una persona cercana informó que se encontraba mucho mejor. No hay base para afirmar que Christina Applegate esté muriendo. Sí hay razones para decir que su vida cotidiana se volvió mucho más estrecha. Ella misma ha rechazado la obligación de fingir optimismo. Habla del enojo, del cansancio y de los días malos sin convertirlos en una frase inspiradora prefabricada. Tal vez por eso su historia conmueve. No promete vencer, solo exige el derecho a decir la verdad sobre lo difícil que puede ser seguir adelante. Durante medio siglo, Neil Diamond entraba a un estadio y miles de personas comenzaban a cantar antes de que él pronunciara la primera palabra. Su música quedó unida a bodas, partidos, reuniones familiares y recuerdos que cruzaron generaciones. En enero de 2018, el cantante anunció que tenía enfermedad de Parkinson. La noticia llegó junto a una decisión inmediata: cancelar la parte restante de su gira y retirarse de los conciertos regulares. No fue una despedida sencilla. Diamond reconoció después que durante el primer año, quizá durante los 2 primeros, se negó internamente a aceptar lo que estaba ocurriendo. La enfermedad no solo amenazaba el movimiento, también alteraba la imagen de un hombre acostumbrado a controlar cada paso sobre el escenario. Con el tiempo, dejó de hablar de pelear contra el diagnóstico y empezó a hablar de convivir con él. Esa diferencia parece pequeña, pero cambió su manera de mirar la vida. Neil Diamond no perdió completamente la voz, ha realizado apariciones inesperadas y en julio de 2025 sorprendió al público de un espectáculo basado en su música. En 2026, con 85 años, seguía cantando en momentos privados y permanecía vinculado a proyectos musicales. No se conoce públicamente una etapa específica de su Parkinson y no debe inventarse. Lo confirmado es que la enfermedad puso fin a las giras, pero no consiguió borrar la conexión entre Diamond y las canciones que el público todavía canta por él. La siguiente actriz también vio cómo una enfermedad cambiaba su cuerpo, y durante años muchos confundieron esos cambios con algo completamente distinto. En los años 80, Kathleen Turner era una de las mujeres más reconocibles de Hollywood. Su voz grave, su presencia y películas como Romancing the Stone la convirtieron en una figura que parecía destinada a permanecer en el centro de la industria. A comienzos de los años 90, empezó a sentir dolores inexplicables y fiebre. Sus articulaciones se inflamaban. Hubo días en los que no podía sostener un vaso, caminar con normalidad o subir una escalera. El diagnóstico fue artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune crónica. Los médicos llegaron a advertirle que podía terminar usando una silla de ruedas. Los tratamientos de aquella época también modificaron su apariencia, y mientras Turner intentaba seguir trabajando, comenzaron los comentarios sobre su peso, su aspecto y su consumo de alcohol. Durante mucho tiempo, prefirió no revelar el diagnóstico porque temía que Hollywood la considerara incapaz de trabajar. El silencio protegía sus contratos, pero permitía que otros inventaran una explicación más cruel. Con nuevos tratamientos, ejercicio y una voluntad extraordinariamente obstinada, recuperó parte de la movilidad y continuó actuando. En años recientes, ha aparecido utilizando bastón o andador según la ocasión. Eso no significa que esté en una fase terminal. La artritis reumatoide no es el final que algunos titulares sugieren. La tragedia de Kathleen Turner no está en que ya no se vea como en 1984. Está en que una industria acostumbrada a celebrar su cuerpo fue incapaz de comprender lo que ese cuerpo estaba soportando. Y el siguiente hombre conoce muy bien esa mirada pública. Tenía solo 29 años cuando recibió un diagnóstico que mantuvo en secreto durante casi 7 años. Michael J. Fox quedó congelado para siempre en la memoria colectiva como Marty McFly, joven, rápido y lleno de energía. Pero fuera de la pantalla, su cuerpo empezó a enviar una señal pequeña, un movimiento involuntario en un dedo. En 1991, a los 29 años, recibió el diagnóstico de enfermedad de Parkinson.
Durante años lo ocultó mientras seguía actuando. En 1998 decidió hacerlo público y en 2000 creó una fundación que con el tiempo se convirtió en una de las mayores fuerzas privadas para financiar investigación sobre esta enfermedad. El Parkinson de Fox ha avanzado. Los problemas de equilibrio le han provocado caídas y fracturas. Aprender líneas se volvió más difícil. En 2020 anunció que se retiraba de la actuación porque ya no podía confiar en su memoria y en su cuerpo de la misma manera. Parecía una despedida definitiva. Pero en enero de 2026 volvió a la pantalla en la serie Shrinking. No escondió sus movimientos ni intentó representar una versión de sí mismo sin enfermedad. Interpretó a un personaje que también vive con Parkinson y trabajó junto a Harrison Ford en una historia que trataba el diagnóstico con humor y dignidad. Meses después, Fox dijo que regresar a actuar había prolongado su vida en un sentido emocional. No porque la enfermedad hubiera desaparecido, sino porque recuperó una parte de su propósito. No está libre de dolor ni de riesgo. Su historia no es la de un hombre que venció al Parkinson. Es la de alguien que lleva más de 3 décadas negociando con él sin permitir que decida el significado completo de su vida. Judi Dench construyó su carrera observando. Un gesto mínimo, una mirada breve o un silencio bien colocado podían cambiar una escena entera. Por eso resulta especialmente doloroso que la enfermedad que transformó su vida haya atacado precisamente su visión. En 2012 reveló que padecía degeneración macular asociada con la edad. La condición deteriora la visión central, la que permite leer, reconocer detalles y distinguir un rostro. Durante años, Dench encontró maneras de adaptarse. Otras personas le leían los guiones. Ella memorizaba las frases a través de la repetición. Se apoyaba en amigos y compañeros para moverse por lugares desconocidos. Pero el avance continuó. A finales de 2025, explicó que ya no podía leer, ver televisión, ni reconocer con seguridad a las personas. Puede percibir contornos y apoyarse en voces familiares, pero no confiar en sus ojos como antes. También reconoció que ya no sale sola, porque podría chocar con algo o caer. La degeneración macular no amenaza directamente su vida, pero sí le ha quitado a una mujer acostumbrada a dominar el escenario una parte esencial de su independencia. Aún así, no se aisló por completo. En 2026 participó en un nuevo programa junto a su viejo amigo Ian McKellen. El humor seguía allí, la inteligencia también. La enfermedad redujo lo que podía ver, pero no consiguió reducir todo lo que podía ofrecer. Y la siguiente estrella también sobrevivió a 2 diagnósticos que pudieron terminar con su vida. Sin embargo, la consecuencia que continúa acompañándola es una enfermedad de la que casi nadie hablaba. Kathy Bates ganó un Oscar interpretando a una mujer aterradora en Misery. En la vida real, sus batallas más difíciles ocurrieron lejos de las cámaras. En 2003 fue diagnosticada con cáncer de ovario. Durante años mantuvo aquella experiencia en privado. En 2012 llegó un segundo diagnóstico, esta vez cáncer de mama. Bates optó por una doble mastectomía. El tratamiento funcionó y actualmente se la considera una sobreviviente de cáncer. Pero después apareció otra consecuencia, linfedema, una acumulación de líquido causada por alteraciones en el sistema linfático, con frecuencia después de cirugías en las que se retiran ganglios. La enfermedad puede provocar inflamación, pesadez, molestias y riesgo de infecciones. También puede ser invisible para quienes miran desde fuera. Bates contó que al principio sintió que su vida profesional podía haber terminado. La rabia llegó después del alivio de haber sobrevivido. Con el tiempo, convirtió esa experiencia en trabajo de concientización. Se volvió una de las voces públicas más importantes sobre el linfedema y siguió actuando. En 2026, con 78 años, continuaba protagonizando Matlock y participando en campañas de educación sobre enfermedades linfáticas. Es importante decirlo con claridad, Kathy Bates no está luchando hoy contra un cáncer activo, según la información pública disponible. Su historia actual es la de una sobreviviente que convive con las secuelas del tratamiento. La siguiente actriz hizo algo distinto. Escondió su diagnóstico durante aproximadamente 15 años porque temía que una sola palabra pudiera quitarle todos los papeles. Jamie Lynn Sigler tenía 20 años y trabajaba en The Sopranos cuando recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple. En una etapa de la vida en la que otros actores pensaban en nuevas oportunidades, ella empezó a preguntarse si algún productor volvería a contratarla si conocía la verdad. Decidió guardar silencio. Solo algunas personas cercanas sabían lo que ocurría. Durante cerca de 15 años, aprendió a ocultar síntomas.
a calcular distancias, a fingir normalidad y a sonreír cuando su cuerpo le pedía detenerse. La esclerosis múltiple puede cambiar de una persona a otra. En el caso de Ziegler, la movilidad se fue convirtiendo en una negociación diaria. Hay momentos en que caminar, subir una pendiente o mantenerse de pie requiere planificación. Pero la parte más agotadora no siempre fue física. También fue el miedo constante a ser descubierta. Cuando finalmente hizo público el diagnóstico, su carrera no terminó. Al contrario, comenzó una etapa en la que pudo hablar sin esconder la manera en que se movía. En 2026 participó en una conferencia médica sobre el manejo de la esclerosis múltiple, después de casi 25 años con la enfermedad. También continuó trabajando, escribiendo y conversando sobre el tema junto a Christina Applegate. Jamie Lynn Ziegler no ha anunciado un deterioro repentino. Su batalla es prolongada, cambiante y menos visible que otras de esta lista. A veces, lo que más roba una enfermedad no es el movimiento, es la libertad de dejar de fingir que nada ocurre. Billy Connolly pasó más de medio siglo convirtiendo su propia vida en historias. Sobre el escenario parecía incapaz de quedarse quieto. Caminaba, gesticulaba, cambiaba de voz y hacía que una anécdota pequeña terminara ocupando todo el teatro. En 2013 recibió 2 noticias graves. Le diagnosticaron cáncer de próstata y enfermedad de Parkinson. El cáncer fue tratado, pero el Parkinson permaneció. Con el paso de los años, los movimientos se hicieron más lentos. Aparecieron problemas de equilibrio, fatiga y una creciente pérdida de independencia. Connolly terminó retirándose de las presentaciones de comedia en vivo, no porque hubiera perdido el sentido del humor, sino porque su cuerpo ya no podía sostener el tipo de actuación que había construido durante toda una vida. Él mismo ha hablado de días en los que levantarse, acostarse o controlar una mano exige más esfuerzo del que otros imaginan. También ha reconocido que la enfermedad avanza de una forma impredecible, pero en 2026 seguía creando. Grabó un curso sobre comedia y explicó que el humor continúa ayudándolo a convivir con el Parkinson. El cáncer de próstata pertenece a una batalla anterior y no debe presentarse como activo hoy. En el caso de Billy Connolly, reír no significa negar la enfermedad. Significa conservar una herramienta que el Parkinson todavía no ha podido quitarle. La siguiente actriz también atravesó uno de los tratamientos más duros de esta lista, y su situación actual demuestra por qué una enfermedad grave no siempre termina en una caída continua. Durante años, Selma Blair sintió que algo no encajaba. Había fatiga, dificultades para caminar, espasmos y problemas en la voz. En 2018 recibió finalmente el diagnóstico de esclerosis múltiple. Su primera aparición pública después de anunciarlo quedó grabada en la memoria de muchos. Llegó a una alfombra roja apoyada en un bastón. No intentó esconderlo. Convirtió un objeto médico en parte visible de su imagen y obligó a Hollywood a mirar de frente una realidad que casi siempre se mantiene fuera de cámara. En 2019 se sometió a un tratamiento intensivo que incluyó quimioterapia y un trasplante de células madre. El proceso fue agotador y no garantizaba que todos los daños desaparecieran. En 2021 informó que la enfermedad había entrado en remisión. En 2026 seguía sin nuevos brotes y había recuperado suficiente fuerza para volver a trabajar como actriz. Eso no significa que esté completamente curada. La esclerosis múltiple continúa formando parte de su vida. Persiste en la fatiga y otras secuelas, y la recuperación no ocurre en línea recta. Pero Selma Blair no pertenece a esta lista porque esté perdiendo una batalla. Pertenece porque su historia muestra algo importante. Una enfermedad grave puede cambiar una vida sin condenarla a un único final. Después de tantos titulares sobre tragedia, su regreso recuerda que la verdad también incluye las mejoras, las remisiones y los días en que el cuerpo devuelve una posibilidad que parecía perdida. Para millones de espectadores, Alan Alda siempre será Hawkeye Pierce, el médico de MASH que enfrentaba el horror con inteligencia, compasión y humor. Décadas después, esas mismas herramientas se convirtieron en parte de su manera de vivir con Parkinson. Alda recibió el diagnóstico alrededor de 2015. Había buscado una evaluación después de leer que actuar físicamente durante los sueños podía ser una señal temprana. En 2018, decidió hacerlo público antes de que alguien presentara su vida como una historia de derrota. Al principio hablaba de síntomas relativamente leves. Con los años, la enfermedad exigió más atención. En una entrevista reciente, explicó que manejar el Parkinson se había convertido casi en un trabajo de tiempo completo.
Cada tarea puede requerir una solución nueva. Mantener el equilibrio, abrir un paquete, organizar el ejercicio o adaptar una rutina. Alda también vive con prosopagnosia, una dificultad para reconocer rostros. Es una condición distinta y no debe atribuirse automáticamente al Parkinson. En enero de 2026 cumplió 90 años. Continuaba participando en proyectos, entrevistas y actividades relacionadas con la comunicación científica. Lejos de retirarse del mundo, seguía buscando nuevas formas de mantenerse activo. Su manera de hablar de la enfermedad no es ingenua, sabe que avanza, pero insiste en buscar el problema concreto del día y resolverlo. Para él, el humor no borra la dificultad, la vuelve manejable durante unos minutos. El siguiente actor también escondió durante años su diagnóstico, no porque lo negara, sino porque temía que Hollywood dejara de llamarlo. Ed Begley Jr. empezó a notar síntomas alrededor de 2004. Había pequeños temblores y cambios que podía disimular. Durante años siguió trabajando sin que muchas personas de su entorno profesional supieran lo que ocurría. El diagnóstico formal de Parkinson llegó en 2016. Aún así, Begley mantuvo la información en privado. Su miedo era sencillo, que los productores vieran la enfermedad antes que al actor. Cuando finalmente habló públicamente, explicó que al principio había interpretado el diagnóstico como una sentencia de muerte. Después comprendió que el avance podía ser distinto en cada persona y que todavía había mucho espacio para vivir, trabajar y adaptarse. En 2026, con 76 años, subió al escenario junto a su hija Hayden para representar la obra Proof. El proyecto tenía un significado personal, una historia sobre una hija, un padre brillante y el temor al deterioro. Toda la recaudación fue destinada a la investigación del Parkinson. Begley continúa siguiendo tratamiento, haciendo ejercicio y aceptando ayuda cuando la necesita. Ha dicho que espera seguir aquí durante muchos años. No es el nombre más obvio de esta lista, pero quizá por eso su historia importa. Pasó casi 2 décadas conviviendo con síntomas mientras el público veía solamente al personaje. Y ahora llegamos al famoso que más rumores genera. Se ha dicho que no reconoce a su familia, que vive sus últimos días y que ya se prepara una despedida. Nada de eso ha sido confirmado públicamente. Bruce Willis construyó una carrera basada en el control. Corría, peleaba, improvisaba y parecía capaz de sobrevivir a cualquier situación. Por eso el anuncio de su retiro en marzo de 2022 tuvo un impacto tan fuerte. Su familia informó entonces que padecía afasia, una alteración que afecta la capacidad de comunicarse. En febrero de 2023 llegó un diagnóstico más específico, demencia frontotemporal. Esta enfermedad puede afectar el lenguaje, la conducta, la personalidad y otras funciones. No es simplemente pérdida de memoria, y actualmente no existe una cura capaz de detenerla. Lo que la familia ha confirmado es que Willis enfrenta dificultades de comunicación y necesita atención constante. Lo que no ha confirmado es gran parte de lo que circula en redes sociales. No existe una declaración oficial de que no reconozca a sus hijas, de que se encuentre en un hospicio o de que viva sus últimos días. El 8 de agosto de 2026 estuvo presente en la boda de su hija Tallulah, celebrada en la casa familiar de Idaho. Las fotografías mostraron un momento breve, íntimo y profundamente importante para la familia. Eso no significa que la enfermedad haya retrocedido. Significa que, dentro de una realidad dolorosa, todavía existen momentos que merecen ser vividos sin convertirlos en un obituario anticipado. Bruce Willis sigue vivo, su diagnóstico es grave y progresivo, pero la verdad confirmada es más humana que los rumores. Una familia intentando proteger los vínculos que la enfermedad todavía no ha conseguido borrar. El último caso no nació de una filtración ni de una fotografía. La propia actriz habló hace apenas unos días, y su diagnóstico es el más grave y reciente de toda esta lista. Lucy Davis tiene 53 años. Millones la recuerdan como Dawn Tinsley en la versión británica de The Office. También apareció en Shaun of the Dead, Wonder Woman y Chilling Adventures of Sabrina. El 11 de agosto de 2026 publicó un mensaje que sorprendió incluso a muchos de sus compañeros. Reveló que vive con cáncer de mama en etapa 4 y que la enfermedad es incurable. Había recibido el diagnóstico aproximadamente 1 año y medio antes. Para cuando habló públicamente, el cáncer se había extendido a los huesos, incluyendo la columna, la cadera derecha y las costillas. Según explicó, ya era demasiado tarde para recibir quimioterapia.
El dolor puede ser tan fuerte que en algunos momentos necesita una silla de ruedas. Sin embargo, Davis no presentó su mensaje como una despedida inmediata. Dijo que intenta vivir lo que quede de su vida de la manera más alegre posible, continuar con su defensa de los animales y permitir que el humor siga teniendo un lugar. No conocemos un plazo. Nadie fuera de su equipo médico tiene derecho a inventarlo. Cáncer incurable no significa que podamos anunciar el día de una muerte. Lo que sí sabemos es que Lucy Davis sigue viva hoy, y que fue ella, no un tabloide, quien decidió contar la verdad. Su historia cierra esta lista porque obliga a recordar algo esencial. Cuando una persona revela una enfermedad grave, el público suele comenzar a hablar de cómo terminará todo. Pero para ella, la historia todavía está ocurriendo. Y mientras siga ocurriendo, merece ser contada en presente. 15 nombres. 15 formas distintas de perder movimiento, visión, voz, independencia o seguridad. Pero ninguna enfermedad borra las películas, las canciones y los momentos que estas personas dejaron en la vida de millones. No te voy a preguntar quién sufrió más. Dime qué nombre de esta lista cambió tu manera de mirar su historia. Escribe solo ese nombre y una frase. Si este video te hizo recordar a una estrella por su vida, y no solamente por su enfermedad, compártelo con alguien que también la conoció en sus mejores años. Y suscríbete para seguir abriendo estas historias con respeto, con memoria y sin inventar finales que todavía no han ocurrido.